Bueno, para particularmente, en primer término, la clientela, la parcialidad, los seguidores, los simpatizantes de Comunicaciones, y luego para todo el mundo, me refiero a toda la gente que sigue Contacto Deportivo, una charla con el conductor del equipo blanco, que tiene dimensión nacional y sobrepasa eso a nivel internacional. Mauricio, gusto de saludarle. Ahora ya comenzó a cultivar otra vez lo que a mí ya no me sale en ese sentido, lo de la cabellera, después de que estuvo una etapa al rape. Bueno, ahí está José Pablo, que ya le va a saludar. Y de entrada, ¿qué considera Mauricio Tapia en su análisis? Usted es muy analítico. Fue de lo que más le afectó a su equipo para no coronar lo que pretendían dentro del torneo de apertura. Fue mucho lo de los seleccionados, otros factores que fueron apareciendo, COVID aquí, de otra semana otro COVID, etcétera, y que a la larga le fueron limitando. ¿Qué tal está? Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Esperando que se encuentren bien. Y ya entrando directamente en materia de respuestas concretas a su interrogante, yo creo que no logramos conformar un grupo que realmente tuviera las mismas aspiraciones. Creo que el peor enemigo de Comunicaciones en este torneo estuvo dentro de mismo Comunicaciones. No, quizás o nosotros no supimos gestionar bien, o por lo que sea, pero creo que pasamos por distintas etapas a nivel interno que tuvieron una incidencia directa en lo que después se logró o no se logró. Y eso creo que como máximo responsable y lo que corresponde a asumir soy yo como el conductor, y todo lo que no se vaya logrando, más allá de que se pueda justificar o no, que no es mi estilo, lo voy a tratar de asumir con una autocrítica por encima de todo, decir, no pudimos gestionar de mejor manera, no pudimos comprometer al grupo de la misma forma, o en algo fallamos nosotros para que los resultados nos hayan dado. Creo que por ese lado hay que dejarlo. Escuchándole, Mauricio, y recordando una charla que tuve con Juancho García Taracena, pero para radio, él nos dijo que le había dado a su técnico, en este caso a usted, el 100% de las personas que había solicitado, hablando lógicamente del torneo que pasó. Esa gente, ¿usted cómo maneja cosas, por decirle? Porque hay unos que yo creo que usted va a estar ahí, que investigan hasta cómo se comporta una persona, no solo en el entrenamiento o en los juegos tácticamente, etcétera, sino en lo que es a nivel global como persona. Sí, es verdad. Tomamos siempre en cuenta distintos factores, aparte de lo que es el jugador como jugador en sí. Y teníamos algunos antecedentes, pero no de ciertas formas tan marcadas. Pero también para no ser muy crudo, aunque de repente es el momento de serlo, pero porque cuando uno asume la responsabilidad y cuando uno le quieren cortar la cabeza, uno la tiene que poner convencido de que hizo todo lo posible. Y yo creo que no todos hicimos todo lo posible. Entonces nos van a cortar la cabeza, pero vamos a levantar la mano diciendo, no somos tan culpables. O sí, porque como le digo, el máximo responsable de gestionar todo eso somos nosotros. Pero yo creo que hay un factor determinante que no podemos dejarlo de lado, porque yo veo que no afecta solamente a Comunicaciones, sino afecta a la sociedad, no solamente guatemalteca, sino que afecta a una sociedad mundial, que es el tema de la pandemia. Y creo que ese tiempo de confinamiento, donde nos sometimos todos a un ritmo de vida que fue totalmente inhabitual para cada una de las personas, nos hizo ir reaccionando de distintas formas. Entonces hay cosas que los niveles de ansiedad que yo he visto alrededor, los niveles de estrés que hemos visto alrededor, no fueron tan fáciles de manejar como en otras situaciones. Y a veces las consecuencias
llevaban a accionarios que no son muy normales. O que por lo menos yo en mis 25 años de experiencia dentro del fútbol profesional, casi una vida sumándolo al fútbol amateur, y en estos 15 años de entrenador o director técnico, he tenido oportunidad de convivir con distintos grupos y en distintas facetas de mi vida. Pero esto que nos tocó enfrentar ahora no teníamos un antecedente previo como para saber cómo manejarlo. Por eso no quiero ir por el lado de querer echar culpas, sino mejor de hacernos responsables ante una situación que se nos escapó de las manos. Bueno, como ya lo vio, ahí está como fuera seguidor de la naranja mecánica de Holanda, naranja, José Pablo, que seguramente le va a trasladar inquietud, pregunta, alguna duda que tenga. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mauricio? Un gusto saludarlo. Me gustó la respuesta que usted dio acerca de que uno tiene que ser autocrítico. Si usted fuera, en este caso, el profesor, por poner un ejemplo, de un curso, de una clase, ¿qué puntuación le hubiese dado a comunicaciones en el torneo pasado? Lo que pasa es que si hablamos solamente de una puntuación, va a ser un solo número sobre una situación general que tuvo distintas aristas. Entonces, antes de poner el número, quisiera desarrollarlo un poquito más. ¿En qué sentido? Si tomamos en cuenta el plantel que teníamos, ¿sí? En el papel, el plantel que teníamos y lo que se consiguió, la puntuación sería muy baja. Si tomamos en cuenta todas las situaciones por las que tuvimos que atravesar desde el inicio hasta el final del torneo, con los jugadores suspendidos, con faltas a la disciplina, con el tema del COVID, con que desde antes de la segunda rueda para el final del torneo quedarnos con 17 jugadores profesionales y de esa forma terminar el torneo, donde a pesar de todas estas circunstancias que te estoy poniendo, quedamos a un punto de Municipal, que había tenido una fase de clasificación muy pareja, y nosotros terminar a un punto, creo que daba la sensación de que encontrábamos disimular todo lo que pasaba y Comunicaciones se metía en las fases finales con un hándicap importante. Por eso, yo tomándole ese lado, la puntuación para mí era muy alta, ¿sí? Antes de las llaves finales. Ya con lo de las llaves finales, independientemente que Comunicaciones tuviera todos esos problemas con cantidad de jugadores, muchos o pocos, con el plantel total o poco, Comunicaciones en esa instancia tendría que haberlo resuelto de otra forma. Entonces, yo la famosa palabrita, que es muy fácil de decirla, no la utilizo porque para mí no tiene lugar en mi léxico, pero sí debo asumir que quedamos pero muy en deuda con lo que hicimos el semestre pasado. ¿Sí? No puedo tomarlo de otra forma, la puntuación sigue siendo muy baja a pesar de todo lo que fuimos disimulando en el torneo, en la fase de clasificación. Yo tengo desde 1980, que usted era un pibito, comencé con una columna del elogio y la crítica, y ahora la tengo en espacio en radio, y trato de buscar, digamos, la parte primera, por eso se llama el elogio y la crítica, no la crítica y el elogio. Podríamos estar coincidiendo en que como reaccionó y como terminó futbolísticamente, Comunicaciones más cercano a lo que usted pretende habrá sido en el clásico que levantaron el marcador y lo ganaron, o esa victoria en Cobán en la última jornada de fase de clasificación. Y la otra parte, que no se vieron muy bien, yo no vi mucho el juego, solo imágenes, cuando perdieron 3-1 en Shela. Es que si usted analiza bien los números que de repente tienen un sustento a la hora de un entrenador justificar sus números, nosotros no tuvimos la portería menos vencida porque utilizamos 2 porteros. Pero en cuanto a goles recibidos, fuimos el equipo que menos goles recibió. Fuimos el equipo que menos partidos perdió. Fuimos uno de los mejores visitantes. Terminamos invicto de local hasta el partido del 3-0.
Tuvimos dos muy malas presentaciones en el semestre, que fue con Malacatán y con Shela, de visitante. Estuvimos muy, pero muy por debajo, con un desempeño muy pobre. No supimos gestionar lo que significaba ganar el clásico y tener la posibilidad de quedar primeros en la clasificación con el empuje anímico de ganar nuestro cuarto clásico consecutivo. Entonces, si usted analiza los números como se los estoy dando, los números son muy buenos. Ahora, perder una llave de cuarto de final de local 3-0, teniendo ventaja deportiva con un equipo que en la fase de clasificación le habíamos sacado 12 puntos de ventaja, es inadmisible. Y por errores, y jamás voy a querer desmerecer lo que hace otro equipo, porque creo que Antigua golpeó en los momentos que pudo golpear o que lo dejamos golpear, pero fuimos muy, muy partícipes en situaciones que habitualmente resolvemos de otra manera y no la supimos resolver bien en ese partido. Entonces, con un 3-0 es muy poco lo que se puede defender. Y ayer usted hizo la parte más exitosa hasta el momento de técnico, precisamente en Antigua. Hay sentimientos encontrados de que el equipo al que usted y por cierto, especialista en aperturas, de lo que me recuerdo, en cuanto a esas coronas, que haya sido y cómo se dio, el que lo dejó en la cuneta, como se dice en términos futbolísticos, sentimientos encontrados. Lo que pasa es que yo soy o estoy muy agradecido con todas las instituciones que a mí me permitieron trabajar, desempeñarme y desarrollarme como jugador o como entrenador. Y eso va más allá de que circunstancialmente seamos rivales. O sea, el agradecimiento de mi parte siempre va a estar. Hay una situación muy rara que se genera alrededor de Antigua, en el sentido de que es el club que mayores resultados le hemos podido dar en nuestra gestión. Esa gestión ha sido irrepetible hasta el momento, y es en el lugar donde más nos insultan, donde menos se nos reconoce, y donde se ha generado que ahora nosotros estamos con que le sacamos, con que le damos, con que le quitamos, cuando creo que es mucho más fácil entender de que todas las personas tienen voluntades propias. Nosotros no podemos quitarle nada a nadie si no quiere estar con nosotros, ¿sí? Ni le robás nada a nadie. Entonces hay situaciones que son muy difíciles de explicar, pero bueno, en este juego de ida y vuelta de las redes sociales, donde es muy fácil de entender, agraviar, menospreciar, que se utiliza mucho más para eso que para fines que sean un poquito más provechosos, a nosotros no nos queda más que ser partícipes. Como correspondió en ese momento, felicitamos al rival, que en este caso era Antigua, porque si nos dejó fuera fue porque hizo méritos para hacerlo, y nosotros no bajar la cabeza, pero sí entender. Yo creo que fue la derrota más dolorosa por la que tuve que pasar en este tiempo que estuve, no solo en comunicaciones, sino quizás en el fútbol. Tenía otra expectativa. Tenemos otras obligaciones, tenemos otras responsabilidades y tenemos que estar a la altura. No puede ser que sigamos participando. Tenemos que estar a la altura de dar la comunicación, es algo mucho más importante, o por lo menos algo de todo lo que nos da a cambio. Comunicaciones nos da muchísimo. Tenemos que devolvérselo con objetivos claros, y eso es consiguiendo el campeonato. Entonces, no lo estamos logrando, no podemos justificar nada. Ahora que se tocó el tema antiguo, ¿qué recuerda que le pueda compartir así tipo o resumen? Porque seguramente tuvieron mucha relación, del ingeniero Víctor Hugo García Morales, que nos acaba de dejar. Bueno, primero, que atípicamente a la mayoría de los directivos, don Víctor Hugo siempre tenía una sonrisa por delante. Era una persona muy amena, muy respetuosa, también tenía su lado como todas personas, pero una persona que era muy, pero muy educada, y que pregonaba con el ejemplo, y que nosotros particularmente, que yo tuve la posibilidad de conocerlo 3, 4, 5 años, fue gente que pasa y deja huella. No, conocerlo no es
no pasa desapercibido. El Señor siempre te dejaba algo. Y dentro de esa forma muy especial de conducir, era imposible no entregarse en los proyectos y no querer dar el máximo. Y yo lo que más patente tengo fue un momento de descreimiento por ciertos resultados, que cuando la cosa salió como todos esperábamos, era imposible no largarnos a llorar de alegría. Entonces, tuve la oportunidad de poder llorar de alegría junto con él, y lamentablemente no tuve la oportunidad de que se escaparan unas lágrimas de tristeza y poder demostrarse en vida. Mauricio, hablando también de cosas buenas, ¿verdad? Porque yo creo que uno tiene que buscar siempre lo positivo dentro de todo. ¿Cuáles considera usted que sería un top 3 de cosas positivas que haya dejado el torneo pasado? Por poner un ejemplo, para mí, una revelación podría ser lo de Óscar Santis. Sí, es correcto. Creo que es uno de los puntos altos que ha tenido Comunicaciones y en realidad el fútbol nacional. Siempre la aparición de talentos jóvenes revitaliza las ilusiones. Creo que lo de Óscar es una linda realidad, que tuvimos muchísimo cuidado porque entendemos cómo funciona esto, a veces hasta sobreprotegerlo para no exponerlo en demasía, y como pasa con tantos otros, que llega, muestra un par de cosas buenas, todo el mundo se enfoca en eso y a los 3, 4, 5 meses o al año se descarta y aparece otro. Queremos que lo de Óscar sea perdurable y para eso había que exponerlo a distintas situaciones donde él no tiene la madurez mental por una cuestión de edad, de poder asumir las cosas buenas que le vayan pasando de una manera progresiva y tratar de que las cosas malas que seguramente le vendrán, espaciárselas y que no pasara todo junto en el mismo semestre. Por eso lo elegimos por partidos. Era muy difícil de entender por qué jugaba de titular, no jugaba de titular cuando venía a hacer 3 goles o cuando hacía un gol en el Clásico, pero nosotros entendíamos que era la forma de llevarlo de una manera mucho más pausible, para que él se asiente y que no se suba solamente al carrito del éxito, donde después cuando uno se cae se golpea. Y el chico lo va entendiendo bien, y ojalá que en este torneo la participación de él pueda ser mucho más duradera. ¿Qué otras cosas pongo como positiva? Volver a hacer andar el andamiaje de nuestro fútbol, a pesar de que las condiciones no eran las mejores para nadie, y teníamos que estar reinventándonos todos cada semana, porque no había una reglamentación sobre el COVID, qué pasaba, se tomaba una decisión, se cambiaba, se decía, pero más allá de criticarlo, prefiero mirarlo como algo positivo, de que a pesar de las circunstancias, el fútbol nacional volvió a andar. Y bueno, y creo que una forma también positiva para todos es gestionar, aprender a gestionar con estas situaciones. Yo tuve que hacer un curso intensivo de situaciones que nunca había enfrentado y que resolví bien, regular, mal o muy mal. Y hasta que no las resolví, no me dejó esa experiencia. Porque cuando uno toma una decisión, en ese momento no se da cuenta si es la mejor decisión. Después te das cuenta, y en ese después uno va aprendiendo o no. Eso pasa a ser autocrítico. Yo sé que cometí muchos errores y también muchos aciertos. Entonces lo tomo como algo positivo, porque si nos vuelve a pasar este semestre, intentaré gestionarlo de otra forma, o tendré que encontrar la vuelta. Independientemente de todo eso, hay un solo camino que le sirve a Comunicaciones. Y esperemos que los plazos se terminan, o se autoterminan, y tenemos que conseguir algo, si no, no tiene sentido. Algo ya de Comunicaciones que está formando, forjando y aceitando, ya con el arribo de José Corena, que es utilísimo en diversas funciones y posiciones. Ya están cerradas las incorporaciones que arrancan desde el regreso de Moscoso, pasando lo de Alexander Robinson, lo de Pablo Aguilar, directamente lo de Junior Lacayo, y rematando con lo de Corena y lo de Rollón. Sí, creemos que los jugadores que tuvieron que dejar de pertenecer al proyecto, intentamos encontrar los
los reemplazantes idóneos o encontrar otros tipos de características. Creo que fuimos más por el lado de a lo bueno que tenemos, con jugadores de mucha experiencia, tratar de volver a encontrar lo que en su momento, antes de la pandemia, teníamos y funcionaba muy bien, que eran las transiciones rápidas, por las características de los jugadores que teníamos, y al haber perdido a Aparicio, al haber perdido a Cuilapa, al no estar el equipo en su mejor versión, nuestro juego se volvió un poquito más monótono. Entonces, tratar de mantener la posesión con la cantidad de jugadores de gran calidad que tenemos, y también volver a encontrar esa explosividad que le dan las transiciones con Santi, con Lescano, con Lacayo, que también tiene unas transiciones muy rápidas, la alternatividad que nos daría Rollón por sobre Díaz, en el sentido de que Rollón puede jugar en todo el frente de ataque y no solamente en una posición. Lo de Pablo Aguilar también le agrega ese dinamismo, ya con el regreso de Aparicio. Lo de Corena, a mí yo lo comparo de una mala forma, porque no se compara, pero me hace recordar a la mejor versión de Peña que yo conocí, que era que te jugaba de volante de contención, de mixto, de interior, de media punta, de lateral, de carrilero, o sea, esa polifuncionalidad que a entrenadores no tan normales, porque usted sabe que yo no soy muy normal, o sea, me gusta cambiar el sistema dentro de un partido sin cambiar jugadores y no siempre funciona, pero siempre voy por el lado de tener un par de jugadores que me puedan dar esa posibilidad dentro de un 11. Y por decisión y sobre todo por ser un puesto específico, ¿usted siente que ya está en el nivel óptimo para ser el titularísimo, desde luego compitiendo con Freddy en el caso de Kevin? Hablo de Moscoso. Y la respuesta la va a tener dentro de 3 meses cuando termine el torneo. Si todavía estoy en comunicaciones, porque acerté. No, yo creo, yo sé que nos estamos jugando cosas importantes, y no es una apuesta menor, la de los porteros nacionales. Pero yo, que estoy en el día a día, veo las grandes condiciones que tienen, que no son menores a las de otros porteros. Quizás tienen menos experiencia y han tenido menos oportunidades. Y una cosa que yo no entiendo es por qué a veces nuestra misma prensa es tan poco paciente con nuestros valores nacionales. Porque no hubo un solo partido que yo pusiera a Freddy Pérez a atacar y me preguntaban por qué no atajaba Calderón. Nunca me preguntaron por qué atajaba Freddy Pérez. Me preguntaban por qué no atajaba Calderón. Y la respuesta estaba simple. Si no atajaba Calderón porque atajaba Freddy Pérez, la respuesta es simple, es porque Freddy Pérez seguramente estaba mejor. Pero son porteros que necesitan la oportunidad de equivocarse sin miedo, de que perdamos partidos con ellos sin miedo, de que cometan errores como van a cometer todos los jugadores, y que aún así sigan gozando de la confianza, en este caso del cuerpo técnico. ¿Cuál es la ventaja que tenemos a favor? Kevin Moscoso viene de ser regular en el último año, iniciando partidos y atajando, bajo distintas circunstancias. Y Freddy Pérez tuvo la oportunidad, por lo menos bajo nuestra gestión, de ser un arquero que atajara 10 partidos oficiales sin que estuviera lesionado el portero titular. Porque siempre que había tenido oportunidades era porque estaba uno suspendido, porque estaba uno lastimado. Él la tuvo porque se la ganó en el día a día en su trabajo. Entonces, creemos que con ellos dos, más Arnold Barrio, que es una generación un poquito más joven, pero con grandes cualidades, y fortaleciendo esa parte con la llegada de Pájaro, Araujo, creemos que podemos hacerle frente a un torneo tan exhaustivo donde no hay forma de reprogramar partidos por tema COVID. Por eso tenemos un plantel tan numeroso. La información que tenemos es que ya no se reprograman partidos por COVID. Hay que jugar con lo que se tenga. Y si no, se pierden los puntos. Entonces, es una apuesta importante y, como les digo, si sale bien, seguramente nadie se va a acordar. Y si no sale bien, se va a acordar todo el mundo, como se acuerdan de mi mamá, de mi abuelita, de mi papá, de mi tío, de toda la familia. Así de sencillo. Así es fácil.
En la parte final, Mauricio, ¿qué piensa, cómo lo analiza o cómo lo vio el hecho de que Guastatoya campeón con un ex técnico de comunicaciones como Willy Coito? Bueno, yo, primero no lo considero un ex técnico, él sigue perteneciendo al riñón de comunicaciones. Simplemente está pasando por otra etapa. Él, como Iván, como Julio González, son parte inerte de comunicaciones permanentemente porque se lo han ganado a fuerza de trabajo y a fuerza de título. Estoy muy contento por sacando a Guastatoya, estoy muy contento por Willy, porque lo he visto trabajar, porque he compartido este año y medio mucho más de cerca que lo que uno comparte con sus colegas, y creo que es una persona muy capaz, y que todo lo que pasa es porque trabaja para obtenerlo y se lo merece, y por eso estoy muy, muy contento. Y ya hablando de Guastatoya, se cumplió algo de lo que yo venía pregonando en la parte final del torneo. No se cumplió la más importante, pero sí se cumplió en parte, porque a como yo veía que estábamos llegando a los equipos, y cuando vimos el posicionamiento de las llaves finales, yo estaba convencido que la final iba a ser Guastatoya Comunicaciones. Si evitábamos un cruce previo, y cuando quedaron las clasificaciones, el cruce previo se evitó. Y entonces se cumplió lo que yo decía, Guastatoya llegó y salió campeón. Lo que no cumplimos fuimos nosotros. Ahí está el pequeño detalle. Me hubiera preferido equivocarme, pero que hubiéramos llegado nosotros a la final. Entonces, Guastatoya tiene una base de muchos años, muy importante, y todo lo que le está pasando es porque trabajan para conseguirlo. Y creo que más que envidiar eso o querer ponerle algún asterisco, creo que tenemos que asumir que hay otros equipos que están haciendo las cosas bien y pueden redondear cosas que nosotros no podemos redondear. Entonces, algo estarán haciendo bien ellos que no estamos haciendo bien nosotros, y en eso tenemos que trabajar. Concluimos, Mauricio, con es global. Ya platicó un poquito de la parte reglamentaria protocolar, que el torneo, como una frase que conoce perfectamente, truene y yo relampaguee, arranca 20-21 y se cierra 22-23 de mayo y entonces será un corre-corre. Yo en lo personal pienso que jugadores, por ejemplo, Antiguo acaba de desempacar 3 y que no conocen el medio, sobre todo hablando de panameño y colombiano, quizá un poquito chileno y costarricense. Usted trae a Rollón, etcétera. A ver si el tiempo les da para adaptarse, tiene que ser una adaptación ultra rápida, por un lado. Y por otro, para Mauricio, ¿cómo está aquello de arrancar con un proyecto con un nuevo colega? Me refiero a Gustavo Machaín encabezando a Shela. Bueno, creo que no es un nuevo proyecto el que arrancamos, sino es la parte final de uno que tiene que terminar siendo exitoso, si no, no tiene sentido. Entonces, creo que los plazos se acortan. Ya hablando de comunicaciones como comunicaciones, sí, está claro, nosotros tenemos que ganar cosas importantes. Y no hay más margen de error. Así creo que se escucha más claro y más conciso. Y en cuanto a la llegada de Gustavo, me alegro un montón también, porque creo que hay técnicos que tienen cierto tipo de estrellas y hay ciertos técnicos que no le dan la consideración real en cuanto a los que obtienen y a sus merecimientos. Creo que cuando Gustavo tuvo la posibilidad de dirigir a Municipal en su etapa como entrenador principal, en los 2 torneos Municipal terminó como líder general, y en uno fue campeón y en otro fue subcampeón. Y como a los 2 o 3 meses se olvidaron de todo eso y le tocó irse. Y de ahí no volvió a dirigir hasta ahora, por situaciones propias, por lo que sea, pero no volvió a dirigir hasta ahora. Entonces, para mí, creo que la llegada de él nos sigue poniendo a todos los que estamos trabajando una mayor presión en cuanto a gente que, o sea, Gustavo ya salió campeón, Willy ya salió campeón,
Sebastián ya salió campeón, nosotros ya salimos campeones. Estaba Servín y así se va llegando gente que tiene un recorrido importante y que eso le tiene que dar cierto tipo de auge a cada una de las instituciones. Y si no se lo dan las instituciones, nos lo da en nuestra autocompetencia con nosotros y con nuestros colegas. De una buena forma, de una buena leche, ¿no? De querer ganarle al rival para ser más reconocidos que el resto, pero después una estrechón de mano y se terminó. Entonces creo que se suma a un Shela que terminó siendo protagonista. Entonces creo que, y por cómo se está armando Cobán, por lo que mantiene Municipal, por cómo se sigue reforzando Guastatoya, más lo que podamos hacer nosotros, creemos que va a volver a ser un torneo complicadísimo. Y como se diría, como guinda al pastel, Mauricio Tapia, porque esto es de muy tremenda actualidad, ¿usted se quedaría con el Barcelona del sextete de Guardiola o con el del sextete de Bayern Múnich encabezado por su colega Hans-Dieter Flick? Y lo que pasa es que ahí ya involucramos gustos personales, pero yo creo que ¿cómo hacer para poner algo por sobre encima de algo cuando los dos consiguieron las mismas cosas? O sea, creo que sería tan injusto si pongo uno por encima del otro, es lograr 6 títulos en una temporada en todas las competencias, es algo que no se vuelve o se repite muy poco. Entonces, más allá de nuestros gustos personales, creo que hay que ponerlos a la par y decir, bueno, estos son los caminos a seguir. ¿Y cómo se logra? Y no es solamente con la forma de Pep, también se puede lograr de otra forma. No es con un fútbol de posición, también puede ser con un fútbol directo. No es atacando o defendiéndose, es de las dos formas. Y eso algún día me va a tener que morir y espero que algún día se entienda. Y se lo explico a ustedes, porque nos catalogan algunos de defensivo y algunos de ofensivo. Las canchas de fútbol, ¿cuántos arcos tienen? 2, ¿no? En toda la cancha del mundo. Y cuando empieza el partido, en un arco hay que atacar y en otro hay que defenderse. No se puede hacer una sola cosa. Hay que hacer las dos. El tema es hacerlas bien y en qué partes del campo. Y eso ya te lo dan las características de los jugadores y el toque individual que le da cada uno de los técnicos. Pero en definitiva, la premisa siempre sigue siendo la misma. Atacar para lastimar y defenderse para que no te lastimen. Así de sencillo, así de fácil. Bueno, Mauricio, gusto de saludarle, que estén bien ahí en casa, empezando por Eva Victoria, su señora y todo su entorno familiar, porque estando bien ellos, está usted bien, y luego su proyección profesional. Gusto saludarlo. Bueno, agradecido por la parte personal, que siempre le dedica un espacio, que es algo para que es tan importante. Así que bueno, espero que también pase lo mismo con ustedes en casa y estamos siempre en comunicación. Gustavo, Pablo, gustazo. Un saludo a toda la gente también. Chao. Hasta luego.